Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauris. Yo me hago llamar Silú Batar. Ella es Chehuen. Y esto es el proyecto nómada Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! Somos una pareja poco convencional que decidió romper con la rutina y las expectativas para seguir un sueño muy simple. Vivir en movimiento, en conexión con la naturaleza y en armonía con lo esencial. Ahora bien, ¿cómo logramos hacer esto? Porque suena muy lindo, es un cliché, es un súper título que acabo de leer, pero ¿cómo lo manejamos nosotros desde la experiencia? Y eso es lo que queremos mostrarte y lo que queremos narrarte en este episodio. Claro, partiendo desde el punto de que no somos turistas, somos nómades y no buscamos paisajes perfectos, solo buscamos mantenernos vivos y en movimiento, fluyendo con el día a día. Fluyendo en el hacer, ya mantenerse vivo es un montón. Entonces, es como que siempre nos estamos preguntando a nosotros mismos, ¿la verdad vale la pena vivir viajando? O sea, de haber dejado toda la comodidad, toda la estructura de una casa con agua caliente, todas las comodidades que damos por sentadas para vivir viajando, tener que armar y recoger, armar la carpa, armar el toldo, en muchos casos depender de otras instituciones, por ejemplo, para el baño, no tenemos baño, o sea, tenemos que ir a un baño. Entonces, de verdad, ¿vale la pena hacer todo esto y dejar la comodidad para qué? ¿Con qué fin? Y la respuesta es que todo depende de vos, de cuáles sean tus prioridades, cuáles sean tus objetivos en la vida, qué quieras hacer y qué quieras lograr. Para nosotros, renunciar a la zona de confort y a toda la estabilidad que teníamos, valió la pena. Salimos inicialmente con el objetivo de conocer, de descubrir y de llenarnos de muchos paisajes. Y sí, es maravilloso y lo hemos hecho. Sin embargo, a medida fuimos avanzando en nuestro viaje, nos dimos cuenta de que más que conocer paisajes, queríamos conocernos a nosotros mismos. Y hacia allá comenzamos a canalizar nuestros movimientos o nuestro viaje. Es como que no queríamos conformarnos, porque conformarse es renunciar a lo que la vida realmente puede ofrecer, y sabemos que puede ofrecer mucho más. Y ahora que hemos viajado, te puedo decir y garantizar que ofrece mucho más. Uno ya lo intuye, porque cuando uno sale de viaje, al principio, o sea, no sé, cuando me tocaba viajar con mis padres, era la experiencia. Después cuando me tocó, por ejemplo, estando en la universidad y de repente salía con mis amigos y hacía un pequeño viaje de una semana y era la experiencia. Después trabajando y salía de vacaciones 10, 15 días y uno quería conocer todo y era la experiencia. Y entonces ahora vivir viajando es como la experiencia de las experiencias. Así mismo es. Bueno, y este canal, por ejemplo, no es un escaparate de viajes, es un diario de experiencias reales. Nosotros aquí lo que buscamos es compartirles todos los desafíos que encaramos día a día, todas las aventuras o todas esas cosas que nos ayudan a redefinir lo que significa para nosotros vivir en libertad. Ajá, ¿y cómo es esto de la realidad de vivir en movimiento? Mire, vivir en movimiento, la verdad, no es para quienes estén buscando comodidad, al menos no de esta forma. Nosotros ya desde que camperizamos sabíamos que iba a ser fuerte, lo hicimos muy para el aire libre, tenemos carpa de techo, tenemos un toldo lateral, necesitamos espacio como para poder expandirnos y no en todos lados es fácil conseguir ese espacio de manera económica, pues porque si bien hay campings donde uno se puede establecer, es como que al final no podemos ir de camping en camping porque se nos va el presupuesto. Entonces tenemos que ir como buscando esos sitios y de vez en cuando se encuentran estos paraísos que nos invitan a parar y a reflexionar sobre esta forma de vida, que era la que yo realmente estaba buscando, o sea, como que en contacto con la naturaleza, con un pueblito cerca para abastecernos, con poca gente como para estar un poco solos, pero no es cómodo. Sí. Pero la realidad es que salimos sabiendo que iba a ser desafiante y queríamos hacerlo así, para poder fortalecernos y aprender. Es aprender a estar cómodos con la incertidumbre y a ver la belleza en lo inesperado. Son esos pequeños giros del camino lo que nos llevan a lugares que nunca imaginábamos.
tanto externos como internos, porque según lo que vivamos y la intensidad con la que lo vivamos, pues ahí es donde radica la verdadera esencia, ¿no? de la vivencia o de la experiencia. Es que sabíamos que iba a ser fuerte porque esto lo vimos como un entrenamiento. O sea, esto realmente es un entrenamiento de desapego, de cómo hago para desapegarme de esa necesidad que creo tener de un montón de cosas que al final me esclavizan. Y lo veo mucho más claramente ahora, pero en el momento no. En el momento es como que, uy, no, ¿cómo voy a dejar esta comodidad que tengo? Sí, nosotros ya llevamos prácticamente 2 años viajando y durante el primer año nos enfocamos mucho en el paisaje y también en organizar un poco la camioneta. Y este segundo año como que comenzamos también a tener conciencia de la cantidad de cosas que tenemos y de que todavía necesitamos seguir transitando el proceso de desapego. Porque si bien ahora dependemos de menos cosas o tenemos menos necesidades, todavía estamos lidiando con un montón de aprendizajes y de cosas en la camioneta. Es un proceso continuo de aprendizaje. O sea, es como que yo pensaba, uy, me lanzo y ya está. Bueno, no, sí, ese es el primer paso. Después el proceso sigue y te va llevando poco a poco. Y entonces como que cada vez nos vamos dando cuenta de que todavía tenemos muchas cosas, hay que salir de un montón de otras cosas, hay que simplificarse, hay que soltar, aprender a soltar y aprender a fluir entre el valle y el pico y aprender a surfear la ola, pues. Claro. Y en eso es en lo que estamos, o sea, creo que para eso nos ha ayudado esta vida en movimiento y vivir en movimiento, aprender a surfear la ola, a saber que hay vaivenes que van y vienen, todo es un ciclo y uno lo que tiene que saber es cómo posicionarse, en qué parte del ciclo estoy y cómo tomo la ola. Claro, tal cual así es, porque todo es impredecible, o sea, por más que uno tenga una visión de lo que vaya a vivir, pues todo se mueve, todo es cambiante y es maravilloso también poder estar como en esa sintonía de aceptar que todo cambia y que nada es fijo. Como que yo también me he acostumbrado al desapego, a que nada es fijo, todo va a cambiar, todo es transitorio, todo es momentáneo. También eso se ha hecho parte de mí, de mi vida y de mi realidad diaria, digamos, como el saber que todo lo que tengo o lo que vivo es fugaz. En algún momento se va. Y aunque suene contradictorio, en medio del viaje de la libertad, la rutina es un ancla que nos ayuda un montón como a volver a nosotros, a recordar que lo importante, más que ir a conocer lugares nuevos y atracciones turísticas, el viaje lo estamos haciendo es para conocernos a nosotros mismos, para entrar en contacto con eso que queremos, con lo que queremos desarrollar, con nuestras potencialidades, con cómo nos queremos mostrar ante el mundo, qué parte de nuestra historia queremos contar y cómo la queremos contar. Y la rutina nos ayuda a canalizar eso. Sí, lejos de ser aburrida, la rutina es nuestra ancla, porque la verdad es saber cuando te levantas qué vas a hacer y tener un foco y hacia dónde vas es súper importante como para seguir en eso, fluctuando la ola. Como que fluyendo y surfeando la ola. Y nos apoyamos de varias filosofías que hemos leído, que hemos venido aplicando, o sea, el estoicismo, el Wei Wu Wei, hacer sin hacer, o la mejora continua, el Kaizen, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. O sea, estamos mejorando cada día, o sea, cada día verlo como la oportunidad de un aprendizaje. Lo que pasa es que no quiero romantizarlo, porque es como que estoy en eso, y la verdad es como que también estoy en medio, en un hueco, y o sea, uno cae en un hueco en el que digo, ¿será que voy a lograr ser tan bueno como me lo estoy planteando? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser bueno? Eso también es importante, ¿no? Saber, todo depende de las expectativas, de cómo veas vos las cosas. Y de justamente soltar esas expectativas, porque las expectativas nos anclan como a un resultado que queremos obtener y justamente esa es la estructura mental de la que queremos deshacernos. Queremos más bien es fluir en el día a día, fluir en el hacer de qué necesito hoy hacer para mantenerme vivo y para seguir medrando. Sí, lo que el hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, es una frase que nos repetimos diariamente y que tiene mucha fuerza en nuestro día a día. Sabemos, por ejemplo, en nuestro canal nos ha costado también el foco, qué comunicar, qué transmitir, porque precisamente estamos en ese proceso de autoconocimiento y de saber qué realmente quiero transmitir, quién realmente soy y hacia dónde voy. Entonces este viaje es un viaje externo y un viaje muy, muy interno, que transitamos como individuos y como pareja.
En esto ha sido muy importante el mantenernos juntos, en el que cuando uno no, el otro sí. Porque la vida en movimiento es eso, pues es un desafío constante. O sea, es como que todo te pide a gritos que aflojes, que sueltes eso, que no te encamines, pero es que es difícil, pero es que cuesta cocinar porque el viento te desafía, porque la lluvia, porque esto y aquello. Y siempre lo más fácil es soltar el, bueno, hoy no escribo, hoy no medito, hoy no me ejercito, hoy no esto. Y es eso, pues como que es un trabajo mental importante el poder mantenerse enfocado hacia eso. Sabíamos que salir de la zona de confort no iba a ser fácil, que implicaba riesgos y que, bueno, justamente esos riesgos es lo que lo convierte en una aventura. No hay nada seguro, no hay certezas y eso es lo que le da el picantito, el sabor a la aventura. Sí, porque es que vivir en un camper no es un sueño para todos y definitivamente no pretendemos idealizarlo, porque para nosotros definitivamente es un sueño, sin embargo es un desafío también. Entonces es eso, pues saber que no, esto no es para todos y que es importante antes de mandarte a viajar, definir cómo quieres viajar y más o menos tener una idea de qué quieres hacer durante el viaje. Sí, porque la vida en la carretera no siempre es fácil, hay retos, a veces las rutas son difíciles, el clima es inclemente, Sí. Las emociones, el cómo se siente uno, no siempre es igual. Y entonces si a eso le metes el estrés de la incomodidad y de que no estás en una área conocida, un área segura, segura emocionalmente, segura Claro, sí. mentalmente, ni hablar de físicamente, obviamente tienes que estar en una zona segura, pero eso como que cansa. Y sí, a nosotros nos ha pasado que como que Cansa y estamos desgasta. cansados y es desgastante y es como que, ¿qué hacemos? Y es volver otra vez a la calma, volver a la tranquilidad de decir, bueno, esta es la vida que elegí, esto es lo que quiero hacer. Quiero vivir viajando y quiero seguir explorando este camino. Por eso nos preguntamos todos los días, ¿estoy feliz? ¿Estoy a gusto con la vida que vivo? ¿Es esto lo que quiero vivir? ¿Estoy bien con esta decisión? Y bueno, afortunadamente siempre nos hemos contestado que sí, aunque el proceso y el paso a paso es desafiante, sabemos que es importante, nos gusta y nos estamos disfrutando esta etapa y confiamos en que vamos a lograr todos nuestros objetivos porque estamos caminando en función de eso. Este estilo de vida nos ha enseñado a valorar lo esencial, a ser creativos con lo que tenemos y a encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Tenemos que aprender a administrarnos mejor, a administrar nuestro tiempo. ¿Cómo utilizamos ese tiempo para desarrollar qué habilidades? ¿Qué habilidades queremos desarrollar y por qué? Hay que hacerse esas preguntas para poder entonces empezar a aprovechar el tiempo y empezar a encontrar ese camino de vivir de nuestro propio arte, de vivir de... Porque ese es como el próximo reto. O sea, una vez que uno se lanza, primero, tomar el coraje de vivir viajando. Y luego, ok, ¿cómo mantengo este estilo de vida para seguir viviendo, viajando, haciendo lo que me gusta? Claro, porque una vez que descubres que sí, es este el camino, me siento cómodo, estoy a gusto, me gusta aquí y allá, he logrado hacer esto y aquello, ahí es cuando, ok, ¿y ahora la plata? Sí, necesito ese billetico que está en el bolsillo de todo el mundo para poder mantener esto. Y bueno, es parte del proceso, ¿no? Encontrar el cómo vivir de lo que te gusta mientras haces lo que te gusta. Exactamente. Y bueno, en el camino encontramos una honestidad que no siempre es fácil, porque pensábamos erróneamente que iba a ser mucho más fácil. Y nos damos cuenta de que no, de que hay que superar obstáculos, de que sí es un reto. El camino ha sido un poderoso maestro para nosotros, nos hemos aprendido muchísimas cosas a través de un montón de personas y diferentes experiencias de vida, ¿no? Cada uno de nosotros es un universo y en el camino hemos aprendido también el valor humano, el valor de tener a alguien cerca o alguien que el aprender o aceptar que es importante pedir ayuda, pedir una mano, en el que si vos te animas a manifestar esa necesidad que tienes, siempre va a haber alguien dispuesto a darte una mano y a ayudarte en lo que sea que puedas. Si vos manifiestas que es eso que necesitas, el camino te va a proveer a ese alguien que te ayude y eso ha sido un poderoso aprendizaje. Para nosotros básicamente, o sea, no se trata de una búsqueda de la felicidad momentánea. Estamos en esto comprometidos con un esfuerzo constante por mantenernos fieles a nosotros mismos. Queremos vivir viajando y vivir en movimiento. Y para hacerse fiel a esa decisión,
tenemos que transitar este proceso. Y eso es lo que te queremos mostrar en estos episodios, la realidad, ser lo más honesto posible, sin caretas, sin máscaras, sino simplemente esto es lo que somos. Mira, estamos viendo cómo encontramos ese camino y estás viendo el proceso, pues. Claro, tal cual. Queremos hacerlos parte de este camino en el que lo que buscamos es conocernos, mantenernos en armonía y en equilibrio con nosotros mismos. Así que a vos, Sapiens, te digo que si quieres ser parte de esta aventura, no como un espectador, sino como un compañero de viajes, suscríbete y que ruede, compa.